un paper de congreso que ya he presentado en ninguna parte. Es una especie como de documento de trabajo que tenemos que hemos seguido desarrollando en la Universidad de Ghana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os voy a contar un poco primero qué es esto de Agbogblosi. Agbogblosi es un barrio de Accra. Accra es la capital de Ghana. Se ve un poco mal. Accra es la capital de Ghana. Agbogblosi es el nombre común de un barrio que hay en Ghana, en el sur. Está situado exactamente en esta parte de aquí. Donde desde hace ya bastantes años se hace desmantelamiento informal de basura electrónica. Y bueno, es un lugar asombroso. Seguramente habéis oído hablar de él porque han hecho un montón de reportajes en el periódico, en la televisión, hay muchas historias humanas, incluso, sin ir más lejos, Andrés Martínez escribió un prólogo de un libro que hablaba sobre una persona que trabajó allá en Agbogblosi. Es un sitio muy grande, os he puesto, está aquí, para que os hagáis una idea, no se ve bien, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, pero por aquí pasa una... por aquí pasa una carretera. Esta altura de aquí es más o menos de norte a sur como el M30 de España. Es importante darnos cuenta de las proporciones, ¿de acuerdo? Como el M30 en Madrid. Esto sería el nudo de Manoteras y esto Arganzuelo, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de tamaño. Bueno, pues y Agbogblosi está justo en esta parte de aquí. Bueno, aquí lo tenemos un poco más ampliado. Es todo esto. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues hay un río extraordinariamente contaminado, porque además viene de arriba. Hay unas lagunas, esto en tiempos pues era el típico lagunas con manglar, en fin, debía de ser una maravilla, y ahora pues la verdad es que da pena ver. Esta parte de aquí de Accra no es un lugar marginal, es el centro de Accra. Es decir, es lo que llaman el downtown. Esto es justo por esta zona de aquí está el centro financiero. Y bueno, yo vivo aquí, para que os hagáis una idea. La universidad estaría pues donde allá arriba, en donde azul, la embajada de España está por aquí, ¿vale? Bueno, pues esto es bastante grande y vive muchísima gente, muchísima. Aquí, en esta parte de aquí, esto se llama Jamestown, es un barrio popular. Donde no es aconsejable ir solo si eres blanco, aunque lo cierto es que la ciudad es bastante segura en general. Hola, buenos días. La ciudad es bastante segura en general. Pues es que aquí, por esta zona, uno no llama la atención, aquí uno no puede ir así tranquilamente, ¿de acuerdo? Yo, las veces que he ido con mi conductor, no ha querido meterse de esta zona, no ha querido ir por aquí. Dice que es muy peligroso, que es muy malo para la salud. Él lo bautizó directamente infierno en la tierra. Aquí tenemos una imagen un poco más clara. Esto ya es ese lugar, esa lagunita que habéis visto. El lugar de los hechos es aquí. Todo esto no es un barrio de chabolas, es un barrio parecido a los barrios populares chinos. Es decir, son como casas bajas, muy pobres, pero casas al fin y al cabo, muy denso todo. Y esto, en cambio, esta parte de aquí sí que es un slum. Esto es... aquí sí que no puedes entrar. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo, ¿vale? O sea, no sales. Bien, lo interesante del sitio, o sea, es que alrededor pues, tienes un hospital, tienes iglesias, tienes mezquitas, y en esta parte de aquí tienes uno de los mercados de comida más grandes de Ghana, el mercado de Makola. La mayoría de la comida procede de aquí y está al lado del lugar más contaminado de la Tierra. Es terrible. Bueno, pues os explico un poco cómo va esto. ¿Por qué yo llego a Ghana y me pongo a hacer esto?
Pues básicamente, cuento la historia. Llego allí, soy teleco, sé hacer esto y esto otro, no sé qué, empezamos a hablar y entonces me sacan un proyecto que había sido fallido. Un proyecto que consiste en intentar averiguar cómo está de metales pesados el suelo del entorno de Apoplosi. Y me dicen que les han rechazado el proyecto porque, bueno, me lo dan y tiene comentarios. Y veo que había 2 puntos clave. En uno no podía ayudar muy bien, aunque hay mucha gente aquí en el departamento que sí puede, que tenía más bien que ver con el aspecto social del proyecto. Aquí, como sabéis, hay muchos, no están aquí presentes hoy, pero hay muchas personas que se dedican a eso. Y la otra parte tenía que ver con el muestreo. Ellos habían dicho, bueno, pues vamos allí y vamos a tomar muestras. Pero no había sampling plan, no lo había. Claro, el muestreo es el colmo del teleco. Entonces dije, bueno, creo que podría colaborar aquí e intentar hacer algo interesante. Bueno, y en esa estamos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son 2 profesores de la Universidad de Ghana, de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, se llaman Martin y Garu. Martin, además, es escritor de cuentos cortos, publica en Amazon, es una persona extraordinariamente culta, y Garu, pues, se dedica a algo completamente diferente. Él es físico de materiales, hace cosas con física cuántica, modelos de materiales, nanotecnología, etc. Y ellos vieron que había una conexión entre intentar construir metamateriales para limpiar el lugar, pero también para poder detectar in situ sustancias peligrosas en el suelo, que es una cosa muy complicada y que hay bastante desarrollo. Respecto a todo esto, yo lo vi claro, dije, si vosotros lo que queréis hacer es una reconstrucción de lo que allí está sucediendo y además a lo largo del tiempo, es necesario hacer un primer muestreo y una instalación permanente. Y nosotros tenemos proyectos, quiero decir, la Rey Juan Carlos tiene proyectos, nuestro departamento, relacionados con sensorizar el entorno. Entonces, aunque todavía estábamos muy lejos, probablemente podíamos converger en algún punto, aunque fuera solo en los modelos para reconstruir o para hacer una comprobación de que aquello que se está muestreando es representativo. Bien, entonces, he puesto todos estos nombres porque todos, cada uno de ellos, han tenido una contribución, aunque no haya sido directa, haya podido ser de alguna manera cultural o ideológica a lo largo del tiempo. Y sobre todo me gustaría hacer especial mención a Jaime, que ahora mismo está colaborando activamente en la construcción de un sensor con Martin y con Garu. Bueno, por supuesto, todo el mundo que quiera participar en esto, a raíz de lo que voy a contar, está invitado. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto en general? El proyecto busca caracterizar la distribución espaciotemporal de la contaminación del suelo por metales pesados en los alrededores de Apoplosi. ¿Por qué en los alrededores? Porque hay muchísimos estudios respecto a lo que sucede en el interior. Han ido alemanes, japoneses, ahora lo veremos. Pero hay poquísimos datos de lo que sucede alrededor. Y es importante porque vive mucha gente, pero además hay inundaciones periódicas que dejan todo eso, como lo llaman allí, flat, y toda la contaminación que está en la superficie estiman o intuyen o tienen la hipótesis de que se esparce por los alrededores y no se recoge de forma correcta. Porque claro, hay una cosa que no he dicho, en Accra no hay alcantarillado, no hay. Lo que tienes es pozos negros en las casas y periódicamente llegan unos pulis, vacían el pozo negro y luego lo tiran por ahí, literalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es tremendo. Bien, ¿sí? Cuando pones ahí polución o contaminación, ¿te refieres a la concentración de metales? O sea, sí, eso es lo que tanto la concentración como cuáles son. Para los esa cuales... definición de contaminación. Y cuando sí. dices ahí medidas indirectas de esa contaminación, ¿eso qué es?
Bien, eso es lo que iba a explicar ahora. En este momento no existe un procedimiento para saber in situ, online o en vivo qué cantidad de plomo o de cadmio o de mercurio hay en el suelo o en el aire. La única manera de medirlo es mediante lo que llamamos medidas indirectas. Puede ser algo tan directo como, por ejemplo, intentar medir conductividad del suelo o una serie de parámetros físicos que nos permitan, haciendo un modelo que probablemente sea muy complicado, estimar la presencia o no, o aproximadamente la concentración. Pero ahora mismo no puedes llegar al RS no sé qué y comprar un sensor de plomo porque no existe, o de nitrógeno, por ejemplo. Las empresas que se dedican a la agricultura de precisión matarían por alguien que les diseñase un sensor de nitrógeno del suelo in situ para poder justo poner el nivel de fertilizante adecuado. Entonces eso es todo un campo de investigación que requiere metamateriales, tiene problemas, por ejemplo, la especificidad de estos materiales, digamos que reaccionan a muchas cosas distintas de igual manera, con lo cual es difícil saber si se trata de una cosa o de otra, ¿no? Entonces, yo de lo que voy a hablar es de la introducción de esto, ¿de acuerdo? De todas formas, ¿cómo estaba organizado esto? No me acuerdo. Vale, sí. Primero voy a hablar un poco de esta parte, que es la última y la que menos desarrollada está, que es la que donde está colaborando el grupo de aquí, esencialmente, es decir, Mijaela, Jaime, Antonio Camaño. Y es que si en un momento dado queremos saber qué es lo que está sucediendo allí en el espacio y tiempo, habrá que hacer algún tipo de instalación. Es un reto gigantesco, porque, claro, estamos hablando de un lugar donde hacen desmantelación no se dice, desguace de basura electrónica de las peores formas posibles, prendiéndole fuego, mecánicamente, tirando todos los trozos por ahí, etc. ¿Vale? Claro, tú pones una electrónica, es como poner un caramelo a la puerta de un colegio, a ver cómo hacemos eso, a ver si se puede hacer. Yo me llevé un par de motas a Ghana para que las fueran viendo, para ver si tenía utilidad. Ellos por el momento les han encontrado una utilidad muy buena, que es los sensores que están desarrollando, poderlos medir directamente y poner la mota en un entorno controlado y tal. Pero cuando yo les hice las cosas allí, pues a ellos les llamó mucho la atención poder tener un sistema de información geográfica. Este sistema de información geográfica lo está desarrollando Jaime y lo podéis consultar en uno de los servidores del departamento. Esas son las motas midiendo en el CIEMAT. Por el momento, bueno, es una interpolación que no es ideal, ni mucho menos, o sea, es bastante de andar por casa, pero el sistema es espectacular. Entonces, poco a poco vamos avanzando en las distintas partes del proyecto. Estas serían las motas listas para desplegar para el proyecto Omega de la Universidad de Juan Carlos. Las motas TSC. Entonces, bueno, pues esto existe, ese hardware existe, se trata es como tener una especie de osciloscopio de datalogger de precisión que además se puede conectar entre ellas y ir encaminando la información de un sitio a otro. Esto es ANTS, ¿vale? No es la placa de Jaime se llama la placa hormigas y además curiosamente Akara significa hormigas en la lengua Shanti, es una extraña casualidad, ¿o no? No lo sé. En fin, yo ya sabéis que no creo muchas dudas. Bien, vamos ahora con la historia geoestadística, que es lo que he estado trabajando en los últimos meses. Bueno, la mayoría de los estudios de Argobolosi se han centrado en los efectos de la contaminación que hay allí, extraordinariamente alta por metales pesados. Se han hecho, luego os paso de las referencias, se han hecho algunos estudios de análisis de orina de los trabajadores de Argobolosi y de análisis de sangre, y se han hecho 2 estudios sobre la contaminación del suelo dentro, en esta especie de lugar. Uno con algunas pocas muestras que simplemente viene a decir que aquí hay contaminación de este tipo y ya está,
Y luego un análisis geoestadístico serio, que luego profundizaremos en él. Este es el artículo, luego os paso las referencias, que a mí me ha parecido más serio. Luego entramos en ello. Respecto a lo que hay fuera, se sabe muy poco. El estudio más serio que he leído al respecto ha sido un estudio japonés del mercado de vegetales, el Macola, en el que efectivamente encuentran metales pesados en los pepinos. Y claro, las recomendaciones del estudio japonés que es reciente, es del 2015, es further monitoring, ¿no? Es decir, ir más allá, ver qué está pasando aquí, porque puede que se está contaminando toda la región alrededor. Respecto a otros estudios que se han llevado a cabo en otras partes del mundo, bueno, en China se han hecho varios porque tienen un problema muy similar, es decir, ahora ha salido en el periódico hace poco que China importaba basura de medio planeta. Pero las herramientas geoestadísticas han sido, en su mayoría, desarrolladas en el análisis del río, no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia, Meuse, esto está en los Países Bajos, que es un tributario del Rin. Todos, si por ejemplo os gusta el tema de la geoestadística en un momento dado, te descargas el R, miras el paquete GESTAT, todos los ejemplos que vienen son con el río Meuse, que es una zona bastante más grande de apoplosia, bastante más grande, y está también bastante contaminada con metales pesados. Bien, entonces, este estudio que yo decía que era sólido, es un estudio reciente, fue publicado a mediados de 2016. Lo que hicieron fue hacer un grid regular con 132 puntos de muestreo, con una densidad espacial de más o menos 100 metros. Un grid súper regular. Tomaron muestras, no especifican exactamente cómo lo hicieron, y encontraron bario, cadmio, cobre y sobre todo plomo y zinc. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues utilizaron las técnicas clásicas de geoestadística, como por ejemplo el Kriging ordinario, que no sé si habéis oído hablar de esto alguna vez. Vale, pues luego lo voy a contar. En realidad, la gente de geoestadística lo llama Kriging, yo todo esto me lo he empollado ahí en mi celda en Ghana. Lo llaman Kriging, pero tiene mucha relación con cosas que nosotros hacemos aquí. Muchos lo llaman Blue Best Linear Unbiased Estimator. El primero que se da cuenta de cómo funciona esto es el propio Kolmogorov, y se habla incluso de estimación de Kolmogorov-Wiener, me parece. En fin, es todo un mundo dentro de la geoestadística. Bien, una de las mejores ideas que yo veo que hay en ese estudio es, en vez de tratar en partes por millón directamente cada componente, es utilizar un índice de contaminación, donde se compara la concentración de los contaminantes encontrados con el nivel que debería de tener un suelo como este, de acuerdo con una base de datos internacional al respecto. Claro, como ya tienes un coeficiente que es adimensional, se puede sumar todo, que esto, bueno, es discutible, pero tiene cierto, digamos que simplifica mucho el problema, y da lugar a un coeficiente que se llama, bueno, el coeficiente ya no es un número, que es el grado de contaminación. Bueno, claro, esto solo es válido, ya lo estáis viendo, si con la distancia la relación entre las distintas sustancias se mantiene, ¿no? Porque si de repente una baja mucho y la otra sube, tú estás sumando allí, pero estás perdiendo mucho detalle. Entonces, esto solo funciona bien si hay cierta correlación positiva a partir de cierto nivel entre las sustancias. Bueno, ¿qué es lo que les sale a estos señores? Pues les sale que está así de mal. Ellos lo que encuentran en primer lugar es que está tan contaminado
que es isotrópico, es decir, no importa en qué dirección te muevas, está siempre igual. Normalmente en estos procesos de geoestadística, tú lo que encuentras es que hay direcciones preferentes. Por ejemplo, en una mina de oro, concentración de oro, pues el oro sigue una beta, con lo cual no es lo mismo moverse de arriba a abajo o de norte a sur que de este a oeste. Y eso lo puedes detectar con estos mecanismos. Bueno, pues aquí está todo homogéneo. Y solo cuando te vas muy a los alrededores encuentras niveles menores. Esto que pone aquí, aunque no se ve bien, poco contaminado, en realidad es decenas de veces por encima de lo que debería ser normal. Es poco contaminado respecto a aquí. Aquí lo que tenemos es un factor de contaminación de 350, cuando el suelo prístino es 1. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en mi opinión, el contamination factor es una buena idea. Lo que pasa es que este estudio utiliza muchos puntos de muestreo. Si yo quiero extender esto, por ejemplo, a un rectángulo de 4 por 4 kilómetros, me salen 1600 puntos de muestreo. Cuando lo comenté a mis amigos daneses, me dijeron, imposible. Imposible. Porque además, es totalmente imposible hacerlo sobre una rejilla regular. Hay que estar allí para verlo. Tienes una concentración de población brutal, tienes gente que no te va a dejar entrar en su terrenito a tomar una muestra. No te va a dejar. Es inviable. O a lo mejor te deja, después de hablar con el chief, hablar con el jefe de la zona y no sé qué, y tomarte 14 cafés y tal, y entonces te deja entrar para tomar la muestra. Claro. Si vamos así, tardaríamos 150 millones de años en hacerlo. Pero indudablemente, para hacerlo es necesario contar con la población local. Bueno, sigo con la parte técnica más clara. Entonces, el estudio además, claro, como está tan contaminado, les han salido modelos isotrópicos, que no cambian con la dirección del espacio, con lo cual no hay ningún tipo de propagación ni nada que se pueda estudiar. Bueno, está todo saturado, está fatal, está degenerado completamente el suelo. Entonces, otro de los problemas es que al agregarlo todo, tú estás sumando cosas con un comportamiento en el transporte en el suelo totalmente diferente. Estás sumando peras con manzanas. Entonces habrá que ver, esto muy probablemente no pueda utilizarse tal cual. Bueno, entonces, nuestra propuesta tiene 3 partes. Yo me voy a centrar hoy en la primera, pero voy a comentar ligeramente las otras. La primera propuesta consiste en diseñar un plan de muestreo basado en superficies sintéticas que se asemejen o que tengan cierta relación con lo que esperamos encontrar. Y eso es lo que voy a contar hoy. Una vez que vamos avanzando en el proyecto, podemos hacer varias cosas. La primera y más lógica es, elegido el plan de muestreo y por fin admitido el proyecto como tal, tomar muestras en al menos 2 etapas, de manera que uno vaya tomando muestras para maximizar cierta figura de mérito que represente la información que uno está captando ahí. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Sencillamente podemos ir incrementando la densidad de las muestras, incrementar el radio en ciertas direcciones. Sobre esto hay muchísima experiencia y literatura. Hay todo un mundo de diseño de experimentos en el que se maximizan o se minimizan distintas figuras, y luego podemos hacer, si llegase el caso, incluso se pueden utilizar cosas un poco más exóticas como optimización discreta, es decir, de todos los posibles lugares donde yo puedo muestrear, cuál es el subconjunto que me minimiza o que me maximiza cierta figura de mérito. Bueno, y una vez que tengamos al menos una panorámica de lo que allí sucede, tratar de hacer una red de sensores inalámbricos. Insisto, difícil, pero ¿por qué no? Intentarlo. Todo es imposible hasta que se hace.
para medir indirectamente estas concentraciones de... Eduardo, cuando hagas la optimización de las muestras, tienes que asumir algo del modelo de la contaminación. Sí, porque, claro, hay que asumir muchas... Y tela, porque hemos discutido con gente de suelo y que dicen, no, esto, por ejemplo... A mí me gustaría intentar responder estas preguntas con este estudio, ¿no? Pero bueno, vamos por el tema de las asunciones, que es importante. Claro, una de las asunciones principales, y es muy difícil, es que la fuente principal o la única fuente de contaminación es el propio lugar de apoplosia. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay que encontrar un metal que solo esté allí para poder hacer eso. Y es difícil, porque estamos en un río que está muy abajo ya, o sea, estamos cerca del mar, y todo lo que ha sucedido por el camino, tela, con lo cual es una asunción muy fuerte, pero es la que yo he seguido para hacer este estudio preliminar. Es decir, probablemente esto no sea así. No obstante, si eso no fuera así, hay varias formas de rodar. Luego os lo digo. Bien, la otra asunción complicada es que el proceso geoestadístico es estacionario en sentido amplio. Esto es súper habitual en este tipo de estudios. Eso significa que eso significa muchas cosas y no lo voy a explicar aquí, lo sabéis de sobra. Pero se va a traducir en que una matriz de covarianza que vamos a utilizar que relaciona unos lugares con otros, en realidad no depende de lugares concretos, sino de la distancia. Y luego podemos jugar también no solo con distancias, sino con ángulos. Y la otra asunción que he seguido a partir de aquí es que el error en las medidas es despreciable, que no. Eso es una asunción muy fuerte. Supongamos que lo hacemos perfecto. Va a haber una incertidumbre en la medida, eso pasa siempre. Y otra de las cosas es, puedo medir aquí, en este punto, pero si yo me desplazo 50 centímetros, puedo encontrar una variación que no sé cuál va a ser. Entonces, si ese punto de medida en realidad son varias catas en un par de metros cuadrados, me puedo encontrar una variabilidad que no sé cuál va a ser, pero puede ser grande. ¿De acuerdo? Esas dos, digamos, incertidumbres, tanto la de la máquina como y del señor que va allí y lo hace bien o mal, como de esa variación local muy próxima, las tengo que tener en cuenta y no las estoy considerando en lo que os voy a enseñar ahora. Bueno, entonces, he generado una superficie sintética que es una composición de varias gaussianas con distintos ángulos, en el que finalmente aparecen dos direcciones que son casi ortogonales, ¿de acuerdo? Y tienen, pues veis que tienen distintos comportamientos. El color y el tamaño de la bola es el grado de contaminación. Aunque no viene aquí la barrita de error, este punto rojo intenso son unos 350, que es lo que se mide en el interior de apoplosia. Ahí, como se puede ver claramente, esto no evoluciona de la misma manera en todas las direcciones. Hay lo que se llama anisotropía espacial, cosa que en la región pequeña está tan concentrada que no la hay. Pero estimamos y tenemos la hipótesis de que efectivamente va a existir a medida que se vaya propagando por el espacio. Hemos ensayado distintas sampling plans. Algunos son totalmente rectangulares y lo que llamamos cerca de rectangular, y en el caso de radial, cerca de radial. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder tomar muestras donde queramos. Esa es una de las cosas más fastidiadas de este proyecto, porque es imposible. Es decir, no hay un edificio, hay un señor,
no se puede. Hay a lo mejor un asfalto, una basura, es decir, no se puede, ¿no? Entonces, la clave de esto es ¿cuánto afecta a la reconstrucción el hecho de que mis muestras no estén perfectamente organizadas, no estén perfectamente, no tengan una simetría regular? Bueno, pues mi hipótesis inicial era que iba a afectar mucho, pero me he encontrado con que los métodos utilizados para los clásicos son precisamente muy resistentes a este hecho. Ya lo vais a ver. Bien, ¿qué modelos hemos probado? Pues hemos probado dos modelos que son deterministas en el sentido de que tú le das los datos y sin ajustar absolutamente ningún parámetro y hacer absolutamente nada, ya te da una estimación en el punto que quieras, que son de sobra conocidos por vosotros, la red triangular irregular y una función lineal que es de pesos inversos a la distancia, y luego estos modelos que utilizan la covarianza de los datos, que son el Kriging ordinario y el universal. Todos estos modelos son clásicos, están perfectamente explicados en la Biblia de este mundo, que es las estadísticas para datos espaciales. Bueno, os voy a hablar del Kriging porque igual, no sé si lo conocéis o no, pero lo voy a decir. El objetivo es predecir el valor de un proceso aleatorio, pero no importa que sea temporal o espacial. Tal como lo vais a ver ahora como lo defino, se dice que es el mejor estimador lineal insesgado para cada lugar en el que quiero estimar. Yo lo voy a utilizar en este ejemplo para interpolar, pero también se puede hacer para hacer regresiones. En este caso, tú tienes tu nube de puntos, ajustas un modelo lineal y lo que haces es hacer el Kriging con los residuos. Y salen cosas. Es muy interesante. Eduardo, una pregunta, ¿por qué lo consideran lineal? O sea, ¿o habéis probado una aproximación no lineal? No, primero lo normal. Es decir, vale, sí, vale, empezar, vale. Sí, mira, es básicamente lineal porque tú lo que tienes es unos pesos sí. y que tú ves, y es una combinación lineal, ¿vale? Pero vamos, y no lo considero yo, vamos, se llama así, y oye, ¿por dónde iba yo? Aquí. De todas maneras, sí. Como ha asumido que es estacionario, o sea, en el momento de que asumes estacionalidad, Sí. los vectores lineales, aunque no sean gaussianos, ya tienen optimalidad de mean square error, si fueran gaussianos, de lo que quieras. Entonces entiendo que vale, o sea, otra cosa es que sea razonable o no, vale. pero es verdad que cuando tú pones ahí que es estacionario, a partir de ahí todo lo que sea lineal. Exactamente, esa es la clave. No importa que la distribución de tus va a funcionar. Bueno, entonces, claro, va a funcionar si efectivamente todas las hipótesis se cumplen, ¿vale? Bien, luego además es posible incluso hacer lo que se llama Kriging Extended Drifting, Extended Drift, en el que puedes utilizar otras variables para hacer las predicciones, como por ejemplo cuándo se inunda, cuándo no, las mareas, etc. Bueno, pues esto es habitual, yo lo expliqué allí, pero es como creo que todos estamos más o menos familiarizados con este tipo de cosas. Claro, las asunciones fuertes es que la covarianza del proceso tiene que ser simétrica y estacionaria. Eso significa que solo depende de la distancia entre los puntos y bueno, pues lo que vamos a hacer es construir el estimado. Tiene esta pinta, es decir, es una combinación lineal de la concentración o del valor que sea en las coordenadas que hay alrededor del punto donde uno quiere estimar. Vale. Entonces, lo que se hace es
forzar esto. En primer lugar, en promedio, la estimación de todos los puntos tiene que ser 0, es decir, por eso es unbiased. Y luego, la varianza de la estimación y de los puntos, pues tiene que ser mínima. Es decir, hay que hacer esta varianza del error mínima. Entonces, pues, como se suele proceder, de la condición sesgada lo que sale es que los pesos suman 1 y de expandir la varianza, bueno, pues lo expandimos, planteamos un lagrangiano que va a ser luego la media que hemos planteado y, bueno, derivamos a 0, o sea, derivamos e igualamos a 0 y lo que nos sale es el sistema Kriging, que es lineal, es un sistema, ¿vale? Entonces, si por ejemplo hubiéramos combinado el Kriging con otros modelos, lo que tendríamos aquí sería esta matriz, los unos, los ceros, y tendríamos aquí los pesos que van a resolver el ajuste, el linear model. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se denomina comúnmente como Kriging universal. Este Kriging más sencillito es Kriging ordinario, donde solo se estima a través del lagrangiano la media del proceso. Vale, pues claro, el problema es que este sistema necesita ser evaluado en cualquier punto y tú solo tienes las distancias de tus puntos de diseño, para lo cual va a ser necesario un modelo de covarianza, pero habitualmente lo que se utiliza, ahora ya voy un poco mal, lo que se utiliza es no la covarianza, sino el variograma, que a mí me gusta porque es muy interpretable. Voy a poner aquí, por ejemplo. Es muy fácil de interpretar. ¿Qué es lo que te dice el variograma? Básicamente lo que uno hace es coge pares de puntos, todas las combinaciones, y las hace pins con distintas distancias. Y lo que le sale es una nube de puntos. Y entonces intentas ajustar esa nube de puntos, o ajustas esa nube de puntos, a una función que es lo que se llama modelo de semivariograma. Por ejemplo, esta tiene una serie de parámetros que podemos entender bien. Cuando la distancia es 0, tienes una constante que se denomina habitualmente nugget. El nugget es precisamente ese error del que hablaba al principio. Es decir, es la variación cuando la distancia es muy pequeña. Se llama nugget porque esto surge en las minas de oro de Sudáfrica, por eso el señor que lo hizo se llamaba Krige, ¿vale? Que es Afrikaans, por eso no se dice Kriging, sino Kriging, ¿vale? Y el nombrecito que le dieron fue nuggets, precisamente de la pepita, del tamaño de las pepitas, la varianza del tamaño de las pepitas en un bloque de una roca de estas que sacan en las minas de oro, ¿vale? Luego esto va subiendo y finalmente se estabiliza en un valor que lo llaman sin. Y tiene sentido, ¿no?, que la varianza o semivarianza entre puntos vaya aumentando conforme la distancia. Eso es muy interesante porque además está basado en la hipótesis, bueno, en lo que se llama la primera ley de la geografía, y es que lo que está cerca se parece y lo que está lejos pues no se parece nada. Entonces, este señor Krige precisamente lo que hizo fue sacar una serie de modelos que intentasen capturar ese hecho. Bueno, ¿qué pasa? Que esto es un follón de ajustar que no... Es decir, ¿qué es lo que se hace de forma clásica y que yo creo que hay mucho margen de mejora aquí? Se construye estos mínimos cuadrados ponderados en el que, claro, si tú vas cogiendo pares de puntos según la distancia, pues tendrás muchos pares de puntos para muchas combinaciones para uno y muy pocas para otros, y tratas de ajustarlo. Aquí, insisto, aquí hay muchísimo margen de mejora. Bien, ¿qué es lo que...? A ver, me salta una parte, me parece. Bueno, pues con eso, una vez construido el
el semivariograma y con la asunción de White Stationarity te puedes calcular la covarianza para cada punto y con la covarianza, perdón que dé tantas vueltas, pues te calculas los pesos y con los pesos te calculas la estimación. ¿De acuerdo? Bueno, le das al principio de cómo he hecho yo esto, me lo piqué en MATLAB para entenderlo, pero después intenté utilizar GStat en R. Un infierno, pero es muy bueno, tendré que volver sobre ello. Si alguien sabe R, ¿alguien sabe de aquí sabe R bien? Es verdad, don Óscar. Bueno, pues ya te lo enseñaré. Bien, como los resultados preliminares y termino. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Son menos 10 o se me ha parado esto? Menos 10, son menos 10. Vale. Vale, esto está empezando muy tarde. Bueno, cojo mi ground truth, mi superficie sintética, y la muestreo de esta forma. Claro, hay puntos que están más cerca, otros más lejos. Estoy introduciendo aquí una varianza en el punto donde estoy, respecto al que debería de muestrear de unos 200 metros, de forma aleatoria. Entonces, lo que primero vemos es que con el Triangular Irregular Network las cosas salen aparentemente bien, pero tiene, si lo veis más de cerca, se ve muy mal en esto, tiene unos artefactos triangulares tremendos. De todas formas, además esto tiene un problema. Si tú le metes aquí la variación y el error y todo esto, se te va completamente. Esto, bueno, como última opción está bien. El IDV no funciona bien tampoco, se inventa montañitas, cuernos, no hay forma. ¿Qué es lo que sucede si con los semivariogramas? Vamos allá. Aquí veis dos tipos de semivariogramas. Uno es isotrópico. Eso significa que voy a hacer la agrupación por distancias sin considerar la orientación. Y en este ya lo he ajustado anisotrópico. Es decir, voy a coger determinadas direcciones preferenciales y voy a calcular varios semivariogramas según la dirección. Y efectivamente sí que lo captura. Captura dos tipos de anisotropía. Por un lado, la anisotropía en el SIL, es decir, aquí la variación es mucho mayor con la distancia que aquí, y luego lo que se llama una anisotropía en el range, es decir, en el rango. Vemos que alcanza un SIL parecido, pero tarda más en alcanzarlo. Bueno, Eduardo, yo no sé si he entendido bien. Cuando tú defines o tomas tus muestras, sí, entiendo que esas muestras las estás utilizando para dos cosas. O sea, no entiendo. Sí. Es como un proceso de estimación en dos pasos. Primero, estimas los Esto, parámetros de tu modelo, eso. y después, una vez que lo tienes, haces ya la estimación de lo que es la polución. Exactamente, exactamente. ¿Utilizas las mismas muestras para las dos Sí, cosas? porque hay pocas, pero podría, claro, ahí sí, pero efectivamente, digamos, esto es como el backbone del método. Y, por ejemplo, Kolmogorov lo llamaba algo así como función alma o algo así, ¿no? Como ya él se dio cuenta de que había ahí una función que subyacía que podía explicar cuál era la diferencia entre unas muestras y otras. Bueno, si lo hago solo con isotrópico, no funciona. Se inventa aquí esto. No funciona. De hecho, el análisis cuantitativo ni siquiera lo he hecho. Es cualitativo para enseñaros cómo es. Ni siquiera lo he hecho con este, porque funciona muy mal. Se inventa, claro, es lógico. Por aquí no está variando, está descendiendo muy rápido, por aquí está descendiendo más lento, por aquí no tan lento como aquí, pero más lento, ¿de acuerdo? Y luego, si lo hago en cambio, considerando el ángulo, ¿qué problema tengo? Bueno, en general, lo que está dentro de la envolvente convexa de los puntos sale muy bien, pero fuera funciona muy mal. Hay que tener mucho cuidado con los bordes en este método. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué da. ¡Uf! ¡Qué mal se ve! Vamos a ver qué. Eduardo, perdón. ¿Qué? ¿Por qué funciona? Ah, perdón. Es que. ¿Por qué no sale la contaminación total? No, porque veis que aquí no hay. Este es lo que hemos utilizado de patrón, es una superficie sintética que he utilizado para jugar. Básicamente, esto lo hemos hecho porque
había que poner un sampling plan en el proyecto. No puedes llegar y llegamos y vamos a tomar muestras de cualquier manera. Entonces, esto era una manera de empezar a familiarizarse con el asunto y además tenerlo. Tener planes de muestreo verosímiles y realizables que considerasen distintos problemas, como por ejemplo la no regularidad. Entonces, lo que vemos aquí es que no hay contaminación y aquí en cambio la superficie se está subiendo. Tiene muchos problemas fuera. El convex full es redondo y está por aquí. Fuera de él se pira completamente. Ya sé que soy un rollo. Venga, ya termino. Sorprendentemente, hemos hecho dos análisis cuantitativos. ¿Cómo? Haciendo una variación cruzada en 5 folds. Y repitiéndolo varias veces. ¿Qué es lo que, cuando el número de puntos es pequeño, aquí estamos hablando de 33 puntos de muestra, los métodos tienen unas prestaciones que podríamos decir similares y seguro que alguien como Oscar me dirá, iguales. ¿De acuerdo? Y en cierto modo, así es. Lo sorprendente es que salen las mismas prestaciones independientemente de la incertidumbre en el lugar de muestreo. Todos los métodos probados son muy resistentes a la incertidumbre, al lugar donde muestreas. No tiene por qué ser completamente regular. Bueno, si aumentamos el número de puntos, lo que vemos es que el kriging anisotrópico es claramente mejor. Y además, las variaciones entre las distintas realizaciones son muy pequeñas. El IDV, el Inverse Weight, se va, y en cambio la TIM, el Triangular Irregular Network, bueno, pues todavía lo puedes mantener. Esto, que no se ven los números, es 20 de 300, es que no se ve, perdonad, el error absoluto, ¿de acuerdo? La diferencia absoluta entre la muestra entre la estimación y la muestra, promediado a lo largo de en 5 folds y promediado a lo largo de 100 realizaciones diferentes. Vale, conclusión. Los modelos geoestadísticos creo que son la manera de aproximarse a este problema. No obstante, es muy probable que existan métodos más sofisticados, pero primero hay que probar estos. Primero hay que probar los clásicos. La anisotropía se capturó con el semiparallelograma direccional. En mi opinión, el contamination factor es una gran idea, pero esto hay que cogerlo con precaución, porque no todos los contaminantes se trasladan de la misma manera y no podemos sumar esas cosas de esa forma. ¿Qué es lo que me gustaría probar una vez que tú empezase a tener una vez que empezase a probar a tener datos reales, que lo va a hacer el Departamento de Suelo, el kriging universal y en la regresión en los residuos? Esto es una cosa que me interesa ver porque es... por supuesto, si yo pudiera acceder a datos de mareas, de inundaciones, probablemente con algún satélite o algo, pues se podrían hacer cosas más interesantes y hacer auténticas predicciones de lo que puede suceder. Y luego hay otra cosa que puede hacerse, y es, si tú tienes distintos contaminantes que se relacionan de diferentes maneras, hay una posibilidad que es explotar esas correlaciones con una técnica llamada co-kriging, que está también basada en estas. Bueno, pues muchas gracias por atenderme. Voy a pasarle la presentación a las responsables de esta nueva etapa de las charlas de TSC, para que os entretengáis viendo esto y bueno, pues espero que os haya gustado. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Me ha quedado al final claro, en las rejillas que estás usando, ahora en las pruebas, sí, sí que algunas son asimétricas, pero siguen siendo evenly sampled, ¿no? Sí. Y luego, o sea, sería otro paso mirar
que no sea ir deslizando, ¿no? Porque tú Sí. al final lo que no puedes físicamente es... Claro, no puedes físicamente hacerlo en regular. No puedes hacerlo. Entonces lo que hago es parto de una regular y la descalabro un poco. Pero solo en asimetría, no en... Claro, no no es totalmente random, sino... en Imagínate la siguiente situación. Yo llego, ya haga la cuadrilla y dice, tenemos que mostrar aquí. Pero aquí hay, yo qué sé, un edificio o algo imposible. Pues se tienen que ir 35 metros para allá. Pues eso es lo que estoy considerando. La cosa está en que me ha sorprendido que al menos con esa superficie